hermanos, aquí estamos otra vez y vamos a ver, siguiendo el camino de la liturgia de la Iglesia Católica, vamos a meditar, a reflexionar en este tiempo ordinario, que estamos ya en el 15, no, en el 16, es 21 de julio, es jueves del año 2017 y el ciclo es el ciclo A litúrgico de la Iglesia Católica. Quien nos va a relatar el Evangelio es Mateo, en el capítulo 13, del 10 al 17. Veamos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué le hablas en parábolas? Él le contestó: a vosotros se ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque el que tiene, se le dará, y tendrá de sobra, y al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír, ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse, para que yo les cure. Vosotros, vuestros ojos, dichosos vosotros y vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron, y oír lo que oí, y no lo oyeron. Estas palabras, que parece sentencia, pero es aclaratoria de que aquellos que se creen que ven, no verán nunca. En cambio, los que reconocen que no ven, oirán y verán. Los discípulos de Jesús parece que les resultaba incomprensible que sus compatriotas judíos, y especialmente la autoridad religiosa, no reconociera al Maestro de Nazaret como el Mesías. Así trataban de hallar una respuesta en su propio libro sagrado. Y ahí encontraron las palabras de Isaías 6, 9, 10, que hablan del endurecimiento culpable por parte de quienes no quieren ver, y por eso no ven tampoco. La dureza de las palabras contra quienes se cierran al mensaje contrasta con las bienaventuranzas dirigida a quienes los acogen. Están viendo y oyendo lo que todos los sabios desde la antigüedad han querido ver y oír. Pues claro, la pregunta se está proclamando. Y la pregunta es: ¿qué es eso cuya visión es fuente de bienaventuranza y de dicha? Lo ha dicho Jesús. No puede ser otra cosa que la respuesta al misterio de la existencia, aquello que ilumina y da sentido
a todo lo que hacemos en nuestra vida. Para una conciencia mítica, tal respuesta se proyectaba necesariamente fuera, en un ser separado. No habría de aportarnos antes o después, según fuera nuestro comportamiento, bienaventuranza eterna. Sin embargo, hoy nos hemos hecho conscientes de que no puede haber nada que esté fuera y que una tal creencia dualista no es sino consecuencia del modo como funciona la mente humana, la loca de la casa que decía Santa Teresa. El misterio de la vida, por tanto, no puede ser sino aquello que constituye todo lo real, incluidos también nosotros. Descubrirlo es la buena noticia, la sabiduría que nos introduce en la bienaventuranza luminosa, que es verdad, belleza y bondad, gozo y sentido pleno, plenitud, lo que somos. Visto desde la perspectiva no dual, todo el mensaje de Jesús, como el de todos los sabios, quiere mostrar ese secreto último de lo que es, el que responde, en definitiva, a la pregunta primera: ¿quién soy yo? Porque solo la respuesta adecuada a la misma puede introducirnos en la bienaventuranza. Los que la narración llama secretos del reino de los cielos, apuntan justamente a aquella cuestión: ¿cuál es el misterio último de nuestra entidad y de la entidad de todo lo que es? Pues Dios. No olvidemos que estamos hechos en plenitud. Entonces la pregunta va al mismo sitio: ¿cuándo se me regalan activos de plenitud? ¿Cuándo? Pues cuando actúo lo que soy. Y lo que soy, según Dios, es plenitud. De aquí tenemos que deducir que está claro que había gente que no entendía a Jesús, como hay hoy día. Hay gente que tampoco lo entiende y se llaman cristianos y están bautizados y todo eso. Esto quedó patente sobre todo en las parábolas. Era un género literario que Jesús utilizó con frecuencia, según los evangelios sinópticos. Porque está igualmente claro que las parábolas fueron al mismo tiempo revelación y encubrimiento. Esta ambivalencia de las parábolas se advierte mejor en el texto de Marcos que en el Mateo. A vosotros se os ha comunicado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera todo sucede en enigma, en parábolas. Marcos 4:11. Sin duda, este fue un dicho del propio Jesús. Las parábolas revelan a Jesús cuando se está en sintonía con Él y con su proyecto, pero ocultan a Jesús cuando se vive enfrentado a Él. Por eso no lo podemos conocer si no estamos con Él, en sintonía con lo que piensa, con lo que hace y con lo que obra.
Por eso era revelación para los seguidores de Jesús y era ocultamiento para los dirigentes religiosos que se enfrentaron con Jesús. De aquí surge otra pregunta. ¿Por qué se produce este fenómeno? Y es que las palabras son relatos tomados de la vida cotidiana, en los que siempre se produce un corte con lo normal y con lo cotidiano. Ese corte es un elemento de estupor y de sorpresa, algo que caracterice lo que ocurre normalmente en la vida. Todas las parábolas tienen algo de extravagancia, que rompe con lo que a nosotros nos parece lo normal. Pues bien, cuando se entiende esa extravagancia, entonces es cuando sintoniza con Jesús y su mensaje y su reino. El problema está en que esa extravagancia del mensaje de Jesús se comprende no cuando se interpreta ese mensaje, sino cuando se vive. Por eso lo interesante, lo dijimos hace poco, lo interesante no es lo que tú dices, o lo que dice cualquiera, aunque sea magnífico, sino lo que hace, si es consecuente con aquello que dice. Aunque eso suponga y hasta exija el corte con lo normal, con lo cotidiano, con lo que se considera habitual en nuestras vidas, en asuntos de dinero, de poderes y dignidades, de cercanía al sufrimiento, de respeto y tolerancia y perdón. En definitiva, diríamos, lo que aquí está en juego es la profunda intuición de Frank Kafka, que decía así: si practicarais las parábolas, vosotros mismos os convertiríais en parábola, y de ese modo os veríais libres de la fatiga diaria. Pues pensemos. En definitiva, las palabras de Jesús en este Evangelio vienen a decir que el Evangelio no se entiende desde la lógica y la coherencia del lenguaje, sino desde la extravagancia y la incoherencia que tantas veces y con tanta frecuencia comporta y lleva consigo la vida compartida. No la vida explicada, sino la vida vivida y compartida con. Porque cuando la vida se vive con alguien y se comparte con alguien, la vida entonces se entiende y se asimila en la misma medida y solo en esa medida en que la vida con el otro se hace vida propia. Que ese es el motivo de que tenemos que estar al loro de lo que Jesús vivía, hacía y obraba. Pues esto, por lo que ocurría, que incluso los discípulos habían seguido a Jesús y lo habían acompañado. Pues no obstante, no lo entendían y no se enteraban de nada. No estaban al loro, que diríamos hoy. Y así, incluso con los relatos de la resurrección, se palpa una incomprensión inexplicable. En el gran relato de la pasión, todos abandonaron a Jesús y lo dejaron solo. No habían comprendido nada, ignorantes de todo. Y es que a Jesús solamente le comprende quien vive la misma vida con él.
Aquí, hermanos, tocamos el fondo de la vida, el centro de la vida, el misterio de Dios expresado en el mismo misterio que es el Evangelio, la buena noticia, la sabiduría de Dios. Pues bien, ahí tenemos una dimensión que en cierta manera la hemos explicado ya, pero que nos llama otra vez la atención. Por eso hay que estar al loro, hay que estar atentos con la mente también y no con el yo, más con el corazón que con la mente. Por eso os recuerdo la pregunta primera que hemos hecho. Cuando se me regalan activos de plenitud, cuando me favorece Dios en plenitud, cuando yo pongo en práctica lo que dice Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Pues lo que dice Jesús. No así de sencillo, no dice otra cosa. Porque, y lo repetimos, a Dios nadie le ha visto. Al Padre Dios nadie le ha visto. Al Hijo sí. Unos físicamente, que tuvieron esa suerte, aunque tampoco le entendieron nada más que después de estar mucho tiempo con Él y que viniera el Espíritu a abrirle la inteligencia y la voluntad en Pentecostés, pues nosotros que nos llama bienaventurados aquellos que sin verlo pues creemos en Él. Y también la situación concreta de que habla que los que ven ya no verán, porque se creen que todos se lo saben, y entonces ¿qué novedad tienen? En cambio, los que quieren ver, pero todavía no ven, lo verán, porque ponen toda la intención de saber dónde está el secreto para poder ver. Para poder ver ¿qué? La vida, lo que es la existencia humana. Si vemos y actuamos como Jesús, pues tenemos la vida. Y entonces la gente podrá ver lo que es la vida auténtica, que es la vida de Jesús. Bueno, hermanos, vamos hacia la plenitud. Vamos al conocimiento profundo de esa plenitud que somos ya, pero hay que descubrirla. Un abrazo, hasta ahora.